Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en Confiamos en ti, Señor. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí estoy. Tú me envías con unción. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. ¡Aleluya! Hay unción en este lugar. ¿Les puedo pedir una vez más que nos pongamos de pie, por favor? Hola, bien. Padre, te damos muchas gracias por un día más, Señor, que tú nos concedes estar congregados, Señor. Señor, hoy hemos venido para alabar y exaltar tu nombre, Rey. Sí, Señor, porque tú eres digno de recibir toda honra, toda gloria, todo honor, Señor, de parte nuestra. Porque tú eres un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios amoroso, Señor. Un Dios que sustenta nuestras vidas cada día. Y así como lo hace, Señor, proveyendo lo material, también, Señor, lo haces proveyendo lo espiritual. Y hoy hemos venido también no solo a alabarte, sino a escuchar tu palabra, Señor. Y oramos que nos concedas la gracia de escucharte, Señor. Y que tu Espíritu Santo sea revelándonos tu palabra. Y a nosotros danos un corazón muy dispuesto para, así como escucharte, a poner por obra y vivir conforme a ella, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Bien, este tiempo hemos estado compartiendo el libro de Efesios, vamos a continuar con él. No sé a cuántos les está bendiciendo este tiempo. Personalmente, pues, he sido muy alentado, ha sido muy reflexivo esto para mí. Y aún me lleva a meditar. Y justamente lo que vamos a ver hoy día es el capítulo 4 del 25 al 5:21, si es que el tiempo nos da, ¿no? O sea, ¿por qué todo este bloque? Porque veo que Pablo tiene recomendaciones para los creyentes. Recordemos que los creyentes de Éfeso eran de extracto gentil, ¿cierto? Allí era una ciudad dada a la idolatría, ciudades dadas a la idolatría, a la vida libertina o inmoral, como podríamos llamarle, ¿no? Era una sociedad que, no conociendo a Dios, pues vivía, no sé si como nosotros en este tiempo, o de una manera más pecaminosa que nosotros en este tiempo. Sí, o sea, recordemos que allá había un pensamiento el cual decían, pues, hacían una separación entre la vida natural y la espiritual, y lo que hacía el cuerpo no afectaba su vida espiritual, por lo tanto se permitían ciertos desmandos
en cuanto a su vida moral física, ¿no? Pero sí eran también religiosos. Entonces, veo que Pablo escribe justamente a un grupo de creyentes, los cuales eran de extracto gentil. Habías mencionado la anterior semana que, pues nosotros cuando hemos venido al Señor, o sea, estamos aprendiendo a amar al Señor, a buscar al Señor, ¿cierto? A leer su palabra, a orar con el Señor. Y bueno, vemos que no es fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos es ponernos de rodillas y orar, digamos, ¿no? ¿Verdad? O bien, antes que muchas otras cosas, tomar un tiempo para leer la palabra. O sea, no digo que no hay hermanos que no hagan esto, ¿cierto? Pero para lograr esto hay que pelearle hasta desarrollar un hábito, ¿cierto? ¿Y cuántas cosas así, digamos, que hacemos en ignorancia porque no está clara para nosotros la palabra y no nos hemos dado cuenta que estamos pecando en contra del Señor, hermanos? Y justamente esa es la razón por la cual Pablo escribe esta porción. Recordemos que él estuvo en la ciudad de Éfeso, él conocía personalmente a los hermanos de aquel lugar, sabía de dónde ellos habían venido, ¿cierto? Sabían cuál era su trasfondo religioso y seguramente sabía cuáles eran las luchas que ellos sostenían cada día. Y si bien hemos leído en los versículos anteriores, por ejemplo, de que les da una fuerte, digamos, fuerte aliento a que camine de una manera apropiada, ¿no? Describiendo cuál era su antigua manera de vivir en el mundo, y ahora están en el Señor y no deben vivir como tales, pero aún así, por la guía del Espíritu Santo, Pablo habla, digamos, a la iglesia. Y vamos leyendo, dice desde el versículo 25 del capítulo 4, hermanos, dice así, ¿no? O sea, el versículo 24 dice así: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí dice, por lo cual, ¿no? O sea, por todo lo anteriormente expuesto, dice así, ¿no? Desechando la mentira, habla en verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y vamos a ir viendo en estos versículos contrastes, ¿no? O sea, ya ponía a meditar, decía, estoy seguro que Pablo conocía muy bien a todos aquellos a los cuales dirige estas cartas, o estuvo por allí, recordemos, ¿no? Y conociéndoles, él seguramente sabía cuál era la forma de vida anterior y aún cuál la forma de vida en el presente, habiendo conocido al Señor. Y entre esos, justamente, Pablo le sugiere a los creyentes, a los cuales escribe esta carta, que es considerada una carta circular, ¿no? Y les está diciendo, dejen la mentira, desechen la mentira. O sea, veo que está, digamos, describiendo puntos los cuales son críticos en la vida de muchas personas, sí, hermanos. O sea, pero uno diría, yo no miento. Pongo un ejemplo y luego me responde si mientes o no. No es cuando de pronto le dices a alguien, hermano, voy a estar a las 3 en punto, ¿verdad? Y descuidadamente llegas 3:15, 3:30, o un poco más, o a veces olvidamos la cita, ¿cierto? ¿Habrás dicho la verdad? ¿O habrás dicho algo diferente y opuesto a la verdad? A veces nosotros decimos, ¿no? Y algunas veces somos muy inteligentes, pues, ¿no? O sea, no declaramos algo y decimos otra cosa, pero la intención es no mentir, ¿cierto? Y encubrimos una verdad. O sea, somos muy inteligentes nosotros, pero Pablo estaba describiendo esto. O sea, dejen de ser superficiales, falsos, ¿no? Y deben decir siempre la verdad. La verdad es decir las cosas tal cual son. Esto habla de que el creyente tiene que aprender a ser íntegro, ¿verdad? La integridad nos permite decir la verdad, aunque ésta vaya en contra nuestra, hermanos. Sí, entonces, hablen la verdad cada uno. Se me ponía a pensar esto realmente, o sea, es algo en lo cual todos los creyentes, o una buena parte de los creyentes, necesitamos aprender a ser veraces, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿cierto? Entonces, dice, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, dejemos de mentir, seamos siempre veraces, y nos vuelve a recordar
porque somos miembros los unos de los otros. O sea, es como que si alguna parte de nuestro organismo pretendiera tomarle el pelo, mentirle o engañarle a la otra parte de nuestro organismo, esto va a acabar en un detrimento, ¿verdad?, de nuestro organismo. Y continúa, dice, aírense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, hay momentos en que parte de nuestra vida anterior, en el cual el Señor tiene que ir trabajando en nuestro carácter, ¿cierto? A veces hay personas que son muy enojonas, muy reaccionarias, sí, hermanos. Y realmente es necesario reconocer que por mucho que amamos al Señor, aún hay un carácter, hay un temperamento, el cual puede llegar a ser en un momento determinado explosivo y enojarse, y aún guardar el rencor, el resentimiento, y qué sé yo, ¿no? De pronto se enojan con alguien y ese enojo le dura días, hermanos, y esto trae, digamos, un deterioro a nuestra salud, ¿no? Los científicos, los médicos dicen que justamente esta condición de estar todo el tiempo enojado trae consecuencias neurológicas aún para nuestra misma salud, ¿se dan cuenta? Y mucho más espiritualmente, no que no debemos enojarnos, sí, hermanos. Hay un momento en el que tenemos que rechazar vehementemente, mostrar, digamos, un desacuerdo, aún una molestia por algo que no es apropiado, correcto o bueno, ¿se dan cuenta? Pero justamente el versículo anterior y el posterior dice, y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. La recomendación, hermanos, es de que todo asunto procuremos arreglarlo cuanto antes. Si es mejor en el día, pues está bien, ¿cierto? ¿Para qué? Dice, ni deis lugar al diablo. Recordemos que el enemigo de nuestras almas está siempre pendiente de aquello que nosotros podamos hacer para acusarnos delante de Dios. Muchas veces por causa de nuestro pecado le abrimos puertas a Satanás y él inteligentemente va a ir obrando, tomando, digamos, ventaja de nuestro pecado y dañando nuestras vidas, hermanos. Seguimos. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, había gente que estaba tomando lo ajeno, ¿no? Es interesante cómo la Biblia dice hurtar y no dice robar. O sea, y a todos nosotros les decimos ladrones, ¿cierto? Pero el hecho es de que había una diferencia entre el hurtar y el robar. El hurtar es tomar algo de alguien sin ninguna violencia. Es como que si nos descuidamos en cerrar el vehículo y alguien viene y se lleva las herramientas, lo que hay en él, esa persona hurtó. Pero qué diferente es cuando te han forzado el auto o han intimidado a la persona para tomar lo suyo, y eso es robar, porque el robar implica presión, amenaza, amedrentamiento, o sea, fuerza, violencia, ¿no? Entonces aquí dice, aquel que robaba, bien ponía a meditar, ¿qué es? ¿Cómo robamos? ¿Cómo robamos? O sea, ¿cómo tomamos lo ajeno? Tomamos muchas veces las cosas de Dios, ¿no? Tomamos, digamos, ¿qué pasa cuando a un empleado le están pagando por hacer una labor determinada y este empleado se dedica a hacer otras cosas en vez de lo que encomendado, hermanos? Está tomando un dinero que no debía, está tomando lo ajeno indebidamente. No sé si le pueden considerar a ustedes así como un hurto a la institución, a la empresa, ¿verdad? O sea, podemos tomar lo ajeno de muchas maneras, hermanos, siendo irresponsables con el tiempo que nos han asignado para trabajo, con las cosas que nos han encomendado, recibiendo algo que no merecemos, ¿verdad? Estamos tomando lo ajeno. Y aquí dice, hurte ¿para qué? Y deje de hurtar y dice, y trabaje. O sea, ¿cuál es el propósito de que el Señor nos bendiga? Aquí nos muestra claramente para que tenga que compartir para con aquellos que tienen necesidad, dice, ¿verdad? Entonces nos alienta a que el fruto de nuestro trabajo también debe ir en beneficio de los necesitados, hermanos. Sigamos leyendo. Dice, ¿no? Y ninguna palabra corrompida salga de sus bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Estamos en un tiempo, hermanos, en los cuales el lenguaje ha cambiado, pero radicalmente, ¿cierto? Cuando uno sube a algún transporte público y hay jóvenes, hay personas de mediana edad y aún adultos, el lenguaje ha cambiado mucho, si es que se han dado cuenta. En mis tiempos, hermanos, no podíamos hablar groserías delante de los papás, ¿verdad? Que nos hacían lavar la boca o corríamos el riesgo de recibir un sopapo y listo, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que el respeto a los adultos era hablarles apropiadamente y no hablar groserías delante de ellos. Pero en este tiempo, hermanos, la verdad es que es muy incómodo
O sea, no estar en medio de creyentes. No sé cuántos de nosotros todavía hay palabras groseras, las cuales eran parte de nosotros en el mundo, pero estar en medio del mundo, hermanos, o a veces en la familia que no conoce al Señor, es duro, porque las groserías fluyen a veces. 9 de cada 10, hermanos, son groserías, ¿no? Entonces, estás recomendando, yo me ponía a pensar, ¿y por qué a la iglesia? Porque justamente el Espíritu Santo mostró en aquel entonces, ¿verdad? Mostró aquel entonces que aún hay un lenguaje inapropiado que es parte de la vida de los creyentes, ¿sí, hermanos? Entonces, pues les decía, hay cosas de que son muy reflexivas, es como que nos reconvienen, porque estoy viendo que esta es una realidad aún en medio de los creyentes, hermano. Está describiendo cosas en medio de los creyentes, y yo me quedé maravillado, digamos, cómo es que el Espíritu inspiró a Pablo a escribir esto, que era una realidad en medio de la iglesia. Ahora, esperemos que solamente sea una realidad en aquella iglesia y no en la nuestra. Aunque, hermanos, pienso que también es una realidad en pleno siglo XXI en nuestra iglesia, ¿verdad? Porque hay cosas en las que se practican tanto que ya las consideramos normales y estamos tentados a también nosotros hablar o hacerlas o aún pensar, hermanos. Sí, no sé cuántos conocen a Camilo, hay un Camilo por ahí, el yerno de este cantante. Hay un cantante en el cual cuando entrega a su hija o a su bebé, bueno, se refiere a su bebé en los 3 términos, él, ella y ella, ¿no? Y de pronto, o sea, ¿qué le ha pasado? Dice ser creyente y de pronto está hablando con el lenguaje inclusivo propio del mundo, el cual está probando una perversidad delante de Dios, ¿es cierto? Entonces, vemos estas cosas, hermanos, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de su boca, ¿no? O sea, si hay todavía en nosotros palabras las cuales eran parte del mundo, groserías que el mundo las habla con mucha regularidad y respetuosamente, no considerando ni menores ni mayores, dice, no tenemos que hablar esto, sino aquellas palabras que sean buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestro hablar, hermanos, tiene que ser edificante, ¿verdad? ¿Cómo edificamos? Conforme a la palabra del Señor, hermanos. O sea, edificamos cuando hablamos conforme al lenguaje, al nuevo lenguaje del cual estamos aprendiendo ahora que estamos en el Señor Jesucristo. No, sino que sea buena para la necesaria edificar, para que esa persona sea alentada, edificada, ¿cierto? No afectada, no dañada, no lastimada en su interior, en su corazón, hermanos. Sí, o sea, hay cosas que son un tanto duras, hermano, en este tiempo. No sé cuántos de ustedes, digamos, han pasado por estas cosas. Y estoy en muchos WhatsApps, y entre esos hay personas que no son creyentes, y a veces mandan, hermanos, cada cosa, ¿no? Y hay alguien que manda, digamos, un versículo bíblico, y después te manda una de esas groserías, de esos videos y uno dice, ¿qué tiene esta persona, digamos, ¿no? Que te manda una bendición de Dios y al poco rato te está ensuciando la mente, hermanos. Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar, y eso es justamente aún, hermanos, parte nuestra. Gracias, hermano. Entonces es bueno que meditemos, hermanos, acerca de cuál es nuestro hablar, ¿cierto? Esto parece que no fuese escrito hace 2 siglos, hermanos, sino recientemente. Dice, y no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermanos, todas estas cosas que hemos mencionado y las otras más que vienen, deje de mentir, ¿verdad? No se deje llevar por sus emociones, enojándose al punto de perder el control, guardar rencor y que esto crezca y dañe su vida, ¿no? Deje de tomar lo ajeno, deje de hablar palabras soeces, corrompidas, que dañen la conciencia aún de las personas. Y estas cosas, si nosotros estamos permaneciendo en estas cosas, hermano, esto dice que contrista al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados. Entristece, hermanos, al Espíritu Santo. O sea, nosotros podemos alabarle y gozarnos en las cosas del Señor, pero también podemos causar tristeza al Señor por causa de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar,
por nuestra forma de hablar, hermanos, por cómo nos conducimos. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, por ejemplo, de que es como que oran, buscan al Señor y parece que no pasa nada. ¿Alguna vez les ha pasado esto? ¿No? Les parece que la oración, el tumbado es de estuco, pero parece de hierro, porque parece que no pasara nada del tumbado hacia arriba. Y de pronto uno empieza a indagar, Señor, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué ha sucedido, digamos, por el cual estoy así? No sé, es como que siento que no tengo una conexión contigo, ¿verdad? Y uno empieza a analizar y es el Espíritu Santo el que nos habla, digamos, acerca de actitudes, pensamientos, en las cuales hemos lastimado el corazón del Señor, hemos contristado el Espíritu Santo, razón por la cual es necesario ir delante de Dios y pedir perdón, hermanos, por nuestro pecado, para que la relación con el Señor otra vez tenga fluidez, hermanos, sí. Y muchas veces vivimos vidas así, ¿no? De pronto, normales, hermanos. Yo recuerdo, estuve en una reunión con mi esposa, había varias hermanas y había varones y un tanto adultos. Y había un hermano que nos bendecía mucho, digamos, ¿no? Pero un día, escuchándolo hablar en medio de otros varones que se decían ser cristianos, hermanos, empezaron a hablar. ¿Y saben qué? A mí me dio surtido ese rato. Uno, porque mi esposa estaba presente ahí, me sentí muy incómodo. Me sentí incómodo a aquellos que consideraba hijos de Dios, que hablaban del Señor, que hablaban de predicar el Evangelio, que hablaban de ir a la iglesia y de ir allá, esto y el otro. Y empezaron a hablar como conversan los mundanos de esos don Juanes conquistadores, mujeriegos y adúlteros. Esa fue la última vez que he ido a la casa de ese hermano, ha sido la última vez que he procurado no verlo más a este hermano, ya lo estaban con él, porque era un mundano disfrazado de cristiano, hermanos, uno de esos depredadores sexuales groseros, malcriados, irrespetuosos, diciéndose ser cristiano, hermanos. Sí, o sea, a la luz de esta palabra, ¿cuánta relación puede tener alguien que ya sea, se conduzca groseramente, digamos, pecando delante de Dios, o sutilmente, digamos, pecando delante del Señor? Porque para Dios el pecado, hermanos, es pecado, ¿cierto? Sea mayor o menor, es pecado para el Señor. Entonces, nuestro pecado, de una de estas formas, las que hemos descrito y tantas otras más que hay, contristan al Espíritu Santo. Entonces, cuando alguna vez nosotros nos demos cuenta que no hay relación con el Señor, lo único que puede interrumpir mi relación con el Señor es que he hecho algo que a Él no le agrada, ¿cierto? Y como Él no es cómplice del pecador, el Señor no nos va a prestar la atención que cuando estamos a cuentas con Él, ¿cierto? Dice, ¿no? Y no contristan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, hermanos. Todo creyente estamos esperando ver el rostro del Señor, ya sea partir antes, o bien que Él venga y nosotros nos vamos con Él. O sea, este Espíritu Santo sea aquel que nos va a guardar en el caminar hasta que veamos el rostro del Señor. Entonces va a ser nuestro compañero, nuestro consejero, como dice la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo nos conducimos con esta persona que el Señor nos ha dado para que camine con nosotros y nos guíe, nos guarde, nos sostenga hasta el día en que podamos ver el rostro del Señor. ¿Se dan cuenta de la importancia de caminar cada vez en integridad, en santidad, apartados de estas cosas que, según esta porción, son parte todavía de la vida del creyente? Y nosotros tenemos, hermanos, que pelear en contra de estas cosas que forman parte de nuestra vida, de nuestro bagaje que hemos traído del mundo, ¿cierto? Y aún dice, más allá, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, quítense todas estas cosas, dejen. En Colosenses dice, haced pues morir lo terrenal en ustedes, dice, ¿no? O sea, hay cosas a las cuales tenemos que darles muerte. Aquí nos dice, quítense, despójense, echen aquello, todas estas cosas de ustedes. Y describe, digamos, aspectos muy importantes. Entre ellos menciona la amargura, en la cual en el libro de Hebreos nos advierte que no sea brotando que alguna raíz de amargura caigan de la gracia. O sea, no permitan que aquellos eventos, digamos que me he enojado demasiado, como menciona el versículo anterior, y de pronto he guardado aquello y he empezado a mascullar, a masticar aquello, ese mi enojo que me lleva a un resentimiento que genera amargura en mi corazón, ¿no? Y la palabra me dice, eso puede hacerte caer del camino de la fe. Puedes acabar en desgracia y no vivir en la gracia de Dios. Eso es lo que nos advierte la palabra. Entonces,
Quiten ustedes amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, dejen, o sea, no es que ustedes sean tan mensos que no se enojen por nada, no, o sea, hay cosas en las que tenemos que conocer nuestro desacuerdo y muchas veces vehementemente, hermanos, pero sin pecar, ¿cierto? Puedo decir firmemente un no, puedo mostrar mi desacuerdo con algo, puedo llamarle la atención a alguien por las cosas que está haciendo, hermanos, pero eso no debería llevarme a que mi corazón se enoje al punto de querer dañar a la otra persona fruto de esta emoción descontrolada en mi corazón. La gritería, hermanos, o sea, algunas veces hablando con los pastores, hablando con matrimonios, hermanos, la gritería en muchos hogares ha sido motivo de que los varones les pongan las manos a las mujeres. Y no justifico el maltrato a la mujer, pero la gritería generalmente es hiriente, es grosera, hermanos, o sea, toca cosas que no deberían ser tocadas, ¿no? Entonces, si alguien en la casa es demasiado explosivo, hermanos, recordemos que la presencia del Espíritu Santo está en nosotros y parte del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, es la gracia por el poder del Espíritu Santo, por el cual el creyente puede ejercer dominio, gobierno sobre sus propias emociones. Y cuando vemos que estas cosas no las podemos manejar, pues busquemos en todo tiempo, hermanos, la gracia de Dios para que el Señor nos dé victoria en estas áreas, hermanos. Entonces son cosas en las que tenemos que pelearlas continuamente, griterías, maledicencias, hablando malos unos de los otros. Sí, hace unas semanas atrás dije, ¿se acuerdan lo que es un juicio de valor? A veces, o la palabra llama, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la vara que mides serás medido, ¿cierto? Entonces nos habla de no juzgar a los demás, o sea, es a veces dictar una sentencia que no corresponde, sin haber sido objetivos ni haber tenido pruebas, hermanos. Entonces, hay cosas así, y aún, dice ya, la maledicencia y toda malicia, hermanos, es muy común en el mundo, por ejemplo, las bromas en doble sentido, ¿cierto? O sea, la gente no sé de dónde tiene tanta imaginación para suponer o pensar o afirmar cosas que no son. Sí, hermanos, sí. Entonces, y aún, hermanos, uno se ve en las personas y el Señor tiene que cambiar nuestra mente, hermanos, porque muchas de las cosas que expresamos son aquellas que hemos traído de nuestra antigua manera de vivir cuando no éramos creyentes. Dicen, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes. O sea, vemos, por ejemplo, que hay contrastes en lo que nos está diciendo, o sea, dejen de mentir, hablen la verdad. ¿No? Nos está hablando, ya no tomen más lo ajeno, sino que trabajen para ser de bendición. No hablen palabras corrompidas, sino sean buenas palabras. No contristen al Espíritu Santo, hagan estas cosas, dice, ¿no? Y el versículo, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó en Cristo Jesús. O sea, está demandando que nosotros seamos útiles, dicho de otra manera a los hermanos. Benignos, hermanos, es la bondad en acción. Dicho de otra manera, es beneficencia. Hermanos, el creyente tiene que estar dispuesto a hacer ayuda de sus hermanos y del prójimo, ¿cierto? O sea, hay muchos que mantienen todavía una individualidad, son ellos los que tienen que ser servidos y no servir al Señor, hermanos. Yo sé que esto es duro, pero cuando dice, antes sean benignos, sean útiles, sean bondadosos, sean generosos con los hermanos, ayúdenles, ¿no? Y no solamente eso, sino que sean misericordiosos, hermanos. Cuando yo entendí la misericordia, esto me hace saber de que recibí de parte de Dios aquello que yo no merecía. La misericordia tiene que ver con aquel que está en desgracia, al cual Dios socorrió a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz, para que en vez de recibir lo que yo merecía por causa de mi pecado, hermanos, Dios me dio una salvación, misericordia, recibí algo que no debía, y aún dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. O sea, ser perdonadores, hermanos. O sea, ya veo que en la iglesia somos personas, y todos nosotros aún imperfectos, ¿cierto? Capaces de cometer errores, de afectar la vida de los hermanos, de lastimarles, de ofenderles, aunque no siempre sea esa nuestra intención. Alguna vez pasó de que, conversando con un matrimonio, según yo, no había hecho nada indebido. Estaba mi esposa, estaba los otros dos matrimonios más, y de pronto unos días después se acerca una de las esposas y me dice, Walter, me has lastimado mucho el otro día.
O sea, ¿qué hice, no? Y le pregunté y me dijo algo que no me pareció irrelevante, solo que había sido una persona demasiado sensible y susceptible, ¿no? Ahí le pedí perdón inmediatamente, o sea, le pedí perdón. O sea, para mí, en mi opinión, no había lastimado a esa persona, pero su sensibilidad sí la afectó. Entonces le pedí perdón, o sea, ¿y cuántas veces, a veces los hermanos nos dicen, nos hacen cosas, o hacen cosas, hermanos? Una de las razones, hermanos, por las cuales muchos hermanos han dejado de venir a la iglesia, es porque alguien hizo o dijo algo, y se resintieron y se fueron. Sí, sí, hermanos. Entonces, aquí nos alienta tres aspectos. Sean benignos, sean útiles con los hermanos, sean bondadosos, sean generosos, hermanos, sean como sociedad de beneficencia, ayúdenles en todo tiempo, sean misericordiosos, hagan con los hermanos lo que el Señor ha hecho con ustedes, hermanos, no les ha dado lo que merecían, sino nos ha dado lo que no merecíamos, ¿verdad? Nos alienta a ser perdonadores los unos con los otros, nos alienta a ser perdonadores, ¿no? Pero, ¿y de qué manera debemos perdonar? Como el Señor Jesucristo nos perdonó. ¿Y cómo perdona el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Cuántas? ¿7 veces? Hasta 70 veces 7. Cuando uno hace la operación matemática para eso, no nos alcanza el día para estar perdonando. Te perdono, te perdono, te perdono. Todo el día perdonando, hermanos, ¿no? Pero nuestro viejo hombrecito, la carne, muchas veces nos impide perdonar a aquellos que de alguna manera nos han ofendido. Aunque reconozcamos, hermano, no siempre es fácil, no es fácil. Pero en la medida que nuestro corazón esté dispuesto a obedecer al Señor y a perdonar a aquellos que nos han causado daño, perdón, el Señor va a hacer una obra en cada uno de nosotros, perdón. Miren, o sea, yo veo que está exponiendo, hermanos, nuestro corazón. De unos en una manera, de otros en otra manera. Pero si es que el Espíritu Santo ha inspirado a Pablo a escribir esto, es porque esto también la iglesia necesita. Sí, hermanos, necesitamos ser reflexionados, ser aconsejados. Necesitamos que la palabra del Señor hable a nuestro corazón, y que realmente, escuchando, hermanos, ¿se acuerdan lo que es la definición de escuchar? Cuando uno escucha, hermanos, tiene la firme determinación de hacer aquello y se pone en acción. No es como el oír, uno oye las campanas de la iglesia y no va a misa, ¿no? Pero cuando uno escucha de veras, esto implica recibir y acción en pro de aquello. Entonces, realmente el Señor nos conceda poder escuchar estas cosas, hermanos, como creyentes, y por la gracia y el poder del Espíritu Santo, Él sea obrando en nosotros y nos vayamos alejando de estas cosas y no contristemos al Espíritu Santo de Dios, como nos advierte justamente a través de todas estas cosas que los creyentes pueden hablar, ¿cierto? Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos han tenido hijos pequeños o hijas pequeñas? Mis hijas eran campeonas para ponerse los tacos de su mamá, para sacar su cartera y pintarse, ¿no? ¿Qué significaba eso? Que querían ser como su mamá. Llevábanse a las casas, con su cartera, las enanas, querían ser como su mamá, ¿cierto? Imitando, tratando de ser como es el original, dicho de otra manera. Entonces la palabra nos está alentando, hermanos, a que nosotros procuremos ser como el Señor Jesucristo. Hemos sido llamados por Dios para parecernos cada vez más a Él, ¿cierto? Entonces nos está alentando, sean pues imitadores, así como nuestros hijos, ya sean las mujercitas, los varones, ¿no? Los zapatos, las botas de los papás, qué sé yo, ¿no? De pronto sacan las herramientas y quieren arreglar el auto. Cuando uno mira, disfruta esas cosas, ¿cierto? Aunque hay que estar poniéndoles el ojo porque una vez meten el desarmador donde no deben y hacen fuerza y destrozan algo, ¿cierto? Pero quieren ser como el papá. Nos está alentando a nosotros a que
intencionalmente busquemos ser como nuestro papá, hermanos. Sí, sean pues, dice, imitadores de Dios, como hijos amados. Miren, qué afirmación más preciosa es esta. O sea, qué grato, hermanos, es para nosotros saber que somos amados de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos mimar a nuestros hijos o a alguna persona? Le abrazamos, le damos besos, le damos caricias, ¿no? Entonces, decimos, te quiero mucho, ¿cierto? Eso es lo mismo que Dios está expresando en este versículo, hermanos. Imiten a Dios como hijos amados. O sea, el Padre nos ama y lo que Él hace con nosotros es tomarnos en sus brazos, acariciarnos, darnos beso, mimarnos, darnos calor, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo. O sea, de esta manera tenemos que responder nosotros a Dios, imitarle a este Dios que nos ama de esta manera, como hijos amados. Es una afirmación, hermanos, somos hijos amados de Dios, ¿no? Y amados a tal punto que no solamente el Señor actúa para nuestra salvación, sino que Él sigue actuando, hermanos, hasta el día en que veamos su rostro. Vamos a entender esto más adelante, cuál es el amor del Dios para con nosotros, que cada día nos está cuidando, hermanos. Cada día está trabajando en nosotros. La Biblia dice que no duerme, no descansa. Dice, no se dormirá el que te guarda, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, seamos como este Dios. Dice, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es este andar en amor, hermanos? Es muy bonito leer la palabra cuando dice que Jesús salió y empezó a recorrer las ciudades, por las provincias, ¿no? ¿Qué era lo que lo movía al Señor a caminar de un lugar al otro, hermanos? No era ser famoso, Él no quería ser reconocido, ¿cierto? Él quería mostrarles el amor del Padre a todas las personas, llevándoles la salvación, el perdón, la sanidad, así como del alma, del cuerpo a todas estas personas, hermanos. Sí, ese era, o sea, el amor de Dios. Hemos dicho Juan 3:16, ¿cómo dice, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque de tal manera, tanto amó Dios al mundo, hermanos. ¿Qué manera de amar? Si siendo sus enemigos nos amó, como dice en el versículo primero del capítulo 5, como hijos amados. No puede darse cuenta cuánto es este amor. Si Dios me amó siendo su enemigo, cuán grande es su amor y su capacidad de amar, hermanos. Capacidad que muchas veces no es comprendida con nosotros porque nuestro amor es sumamente limitado, pero no así el de Dios, ¿verdad? Dice, anden en amor, o sea, vivamos en aquello que el Señor ha depositado en nuestros corazones, porque el amor de Dios se ha derramado en sus corazones por el Espíritu Santo, dice la palabra. O sea, andemos mostrando aquello que tenemos de parte de nuestro Dios, hermanos, y esto no depende de nuestros sentimientos, hermanos, es una decisión el amar a todos sin excepción, ¿cierto? Entonces, andad en amor, como también Cristo nos amó, nos dio ejemplo y queremos, y nos alienta a imitarles a Él, ¿no? ¿Y qué más hizo el Señor? Se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, la expresión de amor del Señor no se tradujo simplemente en una tarjetita, en un ramo de flores, ¿cierto? En un mensaje lleno de corazones. El amor de Dios se tradujo en hechos, hermanos. Él fue a la cruz para morir por mí, para morir por cada uno de nosotros. Él fue a la cruz, o sea, su amor fue sacrificial, dio su vida misma, ¿no? Dio su vida misma por cada uno de nosotros, dice, ofrenda y sacrificio a Dios, o sea, puso su vida, hermanos, en sacrificio por nosotros, y nos está alentando, así como nos alienta a ser imitadores suyos, que andemos amando como Él amó, con el amor que el Dios derramó en nuestros corazones, y este amor lo llevó a entregarse a sí mismo de una manera sacrificial, ¿no? Y esto fue agradable a Dios. El sacrificio de Jesús fue agradable a Dios. Entonces nos está alentando a que lo que nosotros hagamos, hermanos, sacrificialmente, hermanos, también sea agradable al Señor, hermanos. O sea, que sea como en el Antiguo Testamento, que cuando hacían sacrificios dice que esto subía como olor grato a la misma presencia de Dios. Entonces nuestros actos
en el deseo, hermanos, de imitar al Señor Jesús, de caminar amando, hermanos, de poniendo nuestras vidas a los pies del Señor para servir a nuestro prójimo y hermanos, sea grato para Dios. Eso nos está haciendo esta porción, si es que la parafraseamos, dice, ¿no? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Mire, a veces conversaciones, ¿no? Les contaba hace rato del ejemplo de estos hermanos, o sea, cómo se jactaban los sinvergüenzas, hermanos, de hacer caer a hermanas en sus estupideces, ¿verdad? Se jactaban. Qué día más duro fue para mí, hermanos, como creyente, ¿verdad? O sea, en el mundo es normal que hablen de sus aventuras amorosas, de sus conquistas, que dónde fueron, que cuántos tragos tomaron, que cómo hicieron cara. Eso es normal en el mundo, hermanos. Y todo ese bagaje de aquellos que caminaban de esa manera en el mundo, pues aún en la medida que se arrepienten, sean limpiados por el Señor, todavía es parte de su equipaje en este tiempo de conocer al Señor. Entonces está alentando todas aquellas cosas, aquellas aventuras amorosas, fornicaciones, a todos sus pecados sexuales, tanto de casados como de solteros, varones y mujeres, dice, ni se nombre, ¿no? Toda inmundicia, todo aquello que daña la mente de las personas, que contamina, que ofende, hermanos, no se hable, no se mencione, dice, ¿no? O avaricia, ni aun se nombre, dice, entre ustedes como conviene a santos. Este tipo de conversaciones, hermanos, hay que cortarlas de raíz, no hay que dejarlas prosperar, hay que apartarse de aquellos. Yo recuerdo en uno de los WhatsApps, uno que mandaba continuamente cosas, un día ya fatigó. Le dije, ¿sabes qué? Mi mente no es un basurero. O sea, y le llamé la atención fuertemente, así, me molesté y le llamé fuertemente la atención. Y gracias a Dios, otro que no era creyente apoyó aquello. Y esta persona dejó de mandar mensajes groseros, ¿no? Pero aún así, ahora son más leves, pero sigue mandando. Entonces, son cosas que formaban parte, cosas que tienen que ir disminuyendo cada vez en nosotros, ¿no? Que no se mencionen estas cosas como conviene a los santos. La anterior semana habíamos hablado que es necesario que renovemos nuestro entendimiento. ¿Dónde estamos ahora? ¿Quiénes somos ahora? Somos hijos de Dios, hermanos, somos hijos de Dios, ¿cierto? Hemos sido rescatados del mundo en lo cual estábamos inmersos en el lodo del mundo. Hemos sido lavados por la sangre de Jesús, hemos sido justificados, santificados, hechos hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios, y ahora estamos con Él, ¿cierto? Entonces, como a santos, vivan como aquellos que han sido apartados del mundo, que han sido adoptados por Dios, que han sido justificados y santificados, y no conforme a toda aquella inmundicia que aún es posible que forme parte de todos ustedes, a los cuales hay que darles pelea. Estas cosas tienen que ir menguando en la vida de cada uno de ustedes, les dice, ¿no? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Cuántas cosas uno puede pensar y hablar, hermanos? Sí, ¿no? Ni palabras deshonestas, lenguaje vulgar, ocioso, ofensivo, ¿no? Necedades, fruto de la ignorancia, como que a veces queremos jactarnos de la vida pasada, de lo que alguna vez hicimos, truhanerías, bromas en doble sentido, cosas picantes, ¿verdad? Chistes picantes, ¿no? Esas cosas ya no, ustedes son santos, ya no les conviene andar de esta manera, nos está diciendo. Que no conviene, sino antes bien acciones de gracias, más bien lo que nos aliente en todo tiempo. El Señor a través de su palabra es que aprendamos a dar gracias al Señor en todo tiempo y por todo. Dad gracias, dice, por todo, ¿cierto? Por todo, si hay para alimentarse, si hay para vestirse, si hay para vivir, si hace calor, si hace frío, gracias por todo. Aprendamos en todo tiempo a darle gracias al Señor. Esto va a cambiar también nuestra mentalidad, porque es un contraste frente a aquellas otras cosas, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a dar gracias al Señor por haber, digamos, sido un grosero?
me redarguye y de pronto le doy gracias al Señor por su presencia, por su obra, por estar transformando mi vida y de pronto se traduce un cambio en mí, ¿no? Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, no por el hecho de que asista regularmente los domingos, hermanos, no porque ore todos los días, no porque lea la palabra todos los días, no porque de pronto ayude a los necesitados, haga esto o aquello, o sirva al Señor de esta u otra manera. Eso no me garantiza, hermanos, la salvación. Lo que me garantiza la salvación, hermanos, es permanecer cada vez en mayor santidad, en integridad, hermanos, ¿no? O sea, algún fornicario, me llamó la atención una vez leí la palabra, almas adúlteras. Para mí esto era siempre físico, pero para Dios esto se convierte también en espiritual, hermanos. Sí, a veces nuestro corazón ama al Señor y algo más de este mundo. Es un alma adúltera para Dios, la fornicación implica a casados y a solteros, por si acaso, ¿no? O inmundo o avaro, de pronto son cosas que uno empieza a atesorar, hermanos, el pecado se empieza a atesorar, que es idolatría. O sea, llega un momento en el que hay ciertas cosas que tienen más peso que Dios en nuestro corazón y empezamos a idolatrar nuestras aventuras, nuestros chistes, qué sé yo, aquellas cosas que no agradan al Señor y de pronto ese es nuestro Dios y no aquel que nos salvó. ¿No? Es que ningún idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, todas estas cosas, hermanos, si no somos cuidadosos, si no escuchamos estas cosas que tiene la palabra, y la verdad me llamó la atención la forma de, o sea, yo sé que hay muchas cosas más que se pueden describir, pero nos lleva a ver de una manera muy clara, digamos, aquellas cosas de las cuales nosotros como creyentes tenemos que tener, perdón la redundancia, cuidado, hermanos, sí, o sea, dejen estas cosas. Si quiero recordar más, es un aliento, es una reflexión a la iglesia, hermanos, a la iglesia. Entonces, que realmente sea el Espíritu Santo el que nos hable, hermanos, a nuestros corazones y nos lleve a buscarle después de haber descubierto en nosotros aquello que está formando parte mía, que es parte del viejo hombre, de aquel que vivía sin Cristo y que aún está en mi corazón y necesitamos trabajar en contra de esto por la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para orar, hermanos, por favor? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por haber puesto tu palabra al alcance nuestro y a través de ella, Señor, hablarnos por tu Espíritu Santo. Señor, hemos leído cosas que podríamos considerar que no son para nosotros, pero tú las has escrito para tu iglesia, porque tú conoces el corazón de cada uno de los que hemos creído en ti, Señor. Y queremos rogar, Señor, tu gracia para vivir cada vez en mayor integridad, para no, Señor, contristar tu Espíritu Santo con nuestra forma de vivir, de pensar, de hablar, de actuar, Señor. Sí, Señor, y que realmente habiéndote escuchado, podamos, Señor, actuar conforme a tu palabra, Señor. Oramos, papito, por todo esto. Seguro, Señor, de que así como sustentas nuestra vida cotidiana, nuestro cuerpo, Señor, trayéndonos alimento, abrigo y techo, Señor, tú también vas a sustentar el caminar en la fe. Y tu Espíritu Santo va a ir obrando en nosotros día a día, hasta que vivamos en mayor santidad, Señor. Te damos gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Canta con la verdad, Bolivia, canta con la
Así dice el Señor, el Salvador. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así dice el Señor, el Salvador. La única verdad, Cristo el Redentor, su pueblo canta la verdad eterna. La única verdad, Cristo el Redentor, su pueblo canta la verdad eterna. Bolivia, así dice el Señor. Conoceréis la verdad os hará libres. La voz del Evangelio completo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así dice el Señor, el Salvador. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así dice el Señor.